Aurelio, siempre nuestro anfitrión de todas las escuelas que hemos estado prácticamente ya 2 semanas. Mañana cumplimos 2 semanas de full escuelas, ¿no? Bien, mamá, para mí es un honor increíble saber que están ahí detrás de sus pantallas, detrás de la laptop, de la tablet, del celular, de lo que sea, pero con tal que estén aquí presentes en esta escuela importante que es comunicándome con mi adolescente, ¿no? Somos ahorita, a pesar de que nosotros hemos pasado por la adolescencia, contra nuestros miedos, nuestros temores, nuestras depresiones, nuestras alegrías, ya somos papás de hijos adolescentes que están entre 11, 12, 13 años, ¿no? Casi 14, en algunos van en camino, y como que nos da miedo que nuestros hijos cometan de repente errores que pudimos tomar nosotros, o que de repente sean mucho más sabidos que nosotros, y a veces les decimos, ¿no? ¿Tú crees que a mí me vas a engañar? ¿Tú crees que a mí me vas a hacer? ¿No? Yo me lo sé todas, ¿no? Eso solemos decir el adolescente, y el adolescente eso más lo busca todavía cuando tú se lo dices, ¿no? Hay una ventaja bien grande de nosotros los adultos, que sí podemos retroceder a nuestra época del adolescente, pero los chicos no, porque recién lo están viviendo, ¿no? Entonces, esta escuela es para un poquito conocer cuáles son las características de los adolescentes, porque creo que nosotros nos hemos olvidado de nuestra época adolescente. Y para recordarlo, hemos estado escuchando estas musiquitas que nos han puesto más sabrosos la noche, y me gustaría que por el chat, mamás y papás, me escriban lo que ustedes, qué es lo que anhelaban cuando estaban adolescentes. En una frase muy corta, por favor, vayan escribiendo en el chat qué es lo que anhelaban cuando estaban adolescentes. Coloquemos ahí, de repente anhelaba salirme de mi casa, o anhelaba irme de viaje, anhelaba estar con el chico o la chica que me encantaba. A ver, vamos colocando eso en el chat mientras vamos escuchando el tema del día de hoy, que es comunicándome con mi adolescente. Bien, entonces vamos a abrir nuestro telón, por así decirlo. Ahí está. Este es el tema. Mamás y papás, por favor, cuídense, a pesar de que tenemos que salir, que ya podemos salir, no salgan todavía, cuídense con esto del COVID. De verdad es una pena todo lo que está pasando a nivel mundial, pero todo como crisis que es, también nos genera una oportunidad, y hay que empezar a ver cuáles son nuestras oportunidades en este tiempo. Entonces, vamos a iniciar nuestra querida escuela. Bueno, el día de hoy, mamás y papás, nos complace presentar este tema, ya que en el tiempo de la pandemia estamos mucho tiempo en casa, estamos constantemente con los hijos, constantemente con el esposo, con la esposa, o estamos con los abuelos o con los tíos, y nos hemos podido dar cuenta quizás que todos tenemos diferentes formas de educar, estamos de repente un poco estresados, estamos apinados, estamos ansiosos, estamos de repente muy inquietos, ¿no? Y encima con nuestros adolescentes que están en toda su etapa de iniciación a la rebeldía, otros ya están más rebeldes, otros recién se están un poco soltando, ya te están cuestionando, ya te están criticando, ya te están juzgando, ¿no? Entonces, y no sabemos cómo manejar esa situación ahora que nos tiene prácticamente casi todo el día, ¿no? Si bien nosotros los adolescentes en algún momento decíamos, ah, no, yo quiero salirme de mi casa, quiero estar afuera porque me aburre estar en mi casa con mi mamá, con mi papá, ¿no? Es que es cierto, cuando estábamos pequeños necesitábamos de mamá y papá, pero en la adolescencia como que ya no, queremos, o sea, estar un poco más sueltos, queremos estar un poco más fuera de, de los padres, ya no queremos estar preguntándole cosas, sino queremos resolver nosotros la vida, porque nosotros ya estamos grandes, ya podemos hacer cosas de adultos, ¿no? Ese es el pensamiento de muchos de los adolescentes, que quieren comerse el mundo, quieren comerse la vida. ¿Recuerdan cuando ustedes querían comerse el mundo, querían decir esto, sí, yo voy a hacer esto, voy a lograr esto, voy a ganar millones de dólares, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque ese era el entusiasmo y el vivir del adolescente, porque recuerden que el adolescente es intenso, emocionalmente intenso. Así como es inestable, también es recontra intenso, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas características que de repente les van a asustar acá a ustedes, mamás y papás, ¿no? ¿Quiénes son los adolescentes? Estos adolescentes están en una etapa de transición entre la niñez y la etapa adulta, ¿no?
Entonces va a involucrar los cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales que nosotros ya sabemos, ¿no? Cambio a nivel del cuerpo, cómo cambiamos el cuerpo las mujeres, los varones, nuestro pensamiento se vuelve mucho más lógico, más razonable, podemos nosotros abstraer ideas, podemos resumir, podemos hacer un plan de redacción tranquilamente, o sea, ya nuestro cerebrito ha alcanzado quizás más el desarrollo cognitivo para poder nosotros retener el aprendizaje, las informaciones que tenemos, ¿ya? A nivel de socioemocional también, porque vamos a involucrarnos con grupos de amigos, o yo me voy a identificar con qué grupo puedo estar, ¿no? De repente con este grupo no quiero porque no se parece nada a mí, entonces voy a empezar a seleccionar. Y así como yo también empiezo a seleccionar, también otros adolescentes van a empezar a seleccionar y me van a apartar del grupo, ¿no? Entonces, es de verdad que es un revuelo enorme el pasar con la adolescencia. Yo no creo que haya sido adolescente, que haya pasado algo, que no haya pasado nada, nada desagradable. Yo creo que todos los adolescentes hemos pasado por una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, como que eso nos va marcando cierta historia en nuestra vida. Bien, la adolescencia va a ser un periodo de confusión emocional. Un día puedes amanecer el adolescente feliz. Ya, mamá, ¿qué hay que hacer? Vamos a tomar desayuno. ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Qué quiero hacer esto? Quiero estudiar, todo, ¿no? Y después en otro momento, al día siguiente está deprimido, no quiere hacer nada, está tirado en su cama, no quiere comer, no quiere, no, mamá, no sé qué tengo. Porque esa es la palabra del adolescente. Tú le dices, oye, ¿qué te está pasando? ¿No? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿no? No sé, mamá, por qué he hecho eso. No sé, mamá, porque, o sea, el adolescente muchas veces no sabe qué le pasa, porque lamentablemente a nivel interior, o sea, el cambio hormonal, el cambio psicológico, el cambio neurológico, todo lo que pasa el adolescente produce este tipo de respuestas que de verdad no sabe por qué se encuentra en ese estado emocional, ¿no? A veces le molestó algo y en vez de molestar algo simple, se molesta como 100, ¿no? ¡Ah! Y empieza a gritar, a tirar las cosas o a contestarte a ti, mamá y papá, ¿no? Esa es parte de la adolescencia. Ahora, nosotros si nos enfocamos en la foto que tienen al lado izquierdo de su pantalla, ven a los adolescentes con los celulares. Actualmente ese es el mundo del adolescente, ¿no? Tú vas a una fiesta y los adolescentes están todos con sus celulares y encima están chateando entre ellos los que están en el celular, ¿no? Nosotros decimos, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo vas a chatear con alguien que está a tu costado? Mejor habla de frente, ¿no? Pero ese es el mundo del adolescente. Por eso yo les decía a ustedes, mamás y papás, los adolescentes están prohibidos de temas de celulares. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo en riesgo de que ellos abran otro tipo de cosas a través de las redes sociales y se ponen en evidencia en muchas cosas, desde su vida, desde sus gestos, desde su forma de hablar, se evidencian situaciones de riesgo para aquellas personas que suelen hackear las redes sociales, para aquellos pedófilos que se encuentran en las redes sociales haciéndose pasar por los lindos amigos, por las lindas amigas que entienden, que comprenden a los adolescentes, porque los adolescentes usualmente no te cuentan a ti, mamá y papá, lo que sienten, sino le cuentan a la amiga, al amigo, etcétera, etcétera, y eso puede llegar a oídos de personas muy malintencionadas. Entonces es importante que si nosotros hemos dado un celular al adolescente, tenemos que estar ojo, pestaña y ceja, como se dice, con las cosas que conversan nuestros hijos, con quienes se conectan, o cuál es la utilidad. Porque recuerden aquí que hay un tema bastante delicado y lo hemos visto a través de los noticieros, qué es lo que pasa con muchos adolescentes o niños que se encuentran en las redes sociales sin control, ¿ya? Ahora, dice, los adolescentes tienen altos niveles de andrógenos que están asociados con la violencia y búsqueda de problemas. Esto ocurre mayormente en los adolescentes varones. Por eso que los adolescentes varones están menos exaltados en la secundaria, ¿no? Si alguien le chocó, oye, ¿por qué me chocas? Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces empiezan a reaccionar de una manera ofuscada, ¿no? Entonces, como que si fuera que alguien le chocó de intencional, etcétera, etcétera, lo toman como muy a pecho, ¿no? Entonces, eso pasa mayormente en los varones. En cambio, en las mujeres pasa lo contrario, ¿no? Encuentran, se elevan los niveles de estrógenos, que son las hormonas que tenemos las mujeres y los estrógenos en los varones. Estos estrógenos van a relacionarse con la depresión adolescente, ¿no? Entonces, por eso que muchas chicas y muchas de nosotras hemos estado mayormente en situaciones tristes, en donde te has encerrado en tu cama,
has mojado tus sábanas de tanto lloriqueo, te encerraste en tu baño, estabas llore y que te llore por algo que te ha venido pasando, ¿no? Entonces, yo en el consultorio que me ven ahorita en la pantalla, he recibido el año pasado y el anteaño pasado varios adolescentes con problemas de depresión y sobre todo han sido mujeres, ¿no? Entonces, cuando se le ha enviado a la derivación psiquiátrica, los psiquiatras le han puesto un diagnóstico sobre borderline, ¿no? Porque por un lado están bien, al otro lado están mal, y entran en un estado depresivo muy fuerte los chicos y las chicas, sobre todo en los últimos años de la secundaria. Por eso, mamá, papás, acá es muy importante. Ustedes son papás de chicos y chicas de primero y segundo año de secundaria. Cuando estos adolescentes llegan a final de la secundaria y no tienen esta visión o este proyecto de qué es lo que quieren hacer para más adelante, es como que se quedan estancados. Entonces, tienen este temor de dejar la secundaria para verse con la vida real, ¿no? Y ahí es donde entran en bloqueos emocionales muy fuertes, desencadenando una depresión, sobre todo en las señoritas, sobre todo en las mujeres. Entonces, esto trae como consecuencia una parálisis de actividades entre las chicas o los chicos de la secundaria, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado nosotros y hacer un seguimiento Nada, adolescente no se escucha con lo que... constantemente estimularlos, constantemente motivarlos de las cosas que están haciendo, ¿no? Qué bien, has logrado que sacarte una buena nota en tu curso, yo veo que te estás esforzando, me parece genial, yo veo que tú estás teniendo visión, estás queriendo proyectarte a cosas importantes, me alegra mucho, sabes que puedes contar conmigo. Siempre reforzando los proyectos o las cosas de nuestros hijos, no diciendo, oye, pero ¿para qué vas a hacer eso? No, eso es una tontería, ve otra cosa. Cuando hacemos esto, de verdad, bajamos la autoestima de nuestros adolescentes y le rompemos la visión. Lo que nosotros queremos es que nuestro adolescente tenga visión. Obviamente que tenga responsabilidad de las cosas que hace, pero que tenga mucha visión de lo que quiere alcanzar, ¿no? Saben ustedes, mamás, que sus hijos están llevando el curso de desarrollo personal. El día de hoy tocamos el liderazgo, porque es una sumatoria de aquellas cosas que han venido viendo durante las semanas anteriores, ¿no? Bien, seguimos con las características de quiénes son los adolescentes. Bien, aquí vemos cuántos de nosotros vemos a un adolescente así, ¿no? Agarra el celular en la noche, ya se va a ir a dormir, todo, ¿no? Bien, acá vamos a ver esto que dice, ¿no? Los adolescentes requieren más horas de sueño, un promedio de 9 horas. Ahora, ¿por qué es esto, psicóloga? No, usted me está mintiendo, psicóloga, usted quiere que mi adolescente duerma. No, tanto es el cambio o la parte hormonal, ¿ya? Tanto es esta situación que el cerebro, o sea, de tanto trabajo que hay por los cambios, empieza a tener ese cansancio y el cerebro empieza a cansarse y definitivamente el adolescente quiere dormir más tiempo, ¿no? Entonces, para enfrentar, mejor dice, los cambios repentinos del cerebro y el cuerpo, dice, ¿no? No obstante, durante la adolescencia, la melatonina, que es la hormona que estimula el sueño, ya sabes que cuando tú duermes es tu melatonina la que sale, ¿ya? Se libera muy tarde en la noche, ¿ya? Hasta temprano en la mañana. Es por esto que los adolescentes se transforman en unas criaturas nocturnas. O sea, ya vamos a tener lechuzas en la casa. En vez de tener adolescentes, vamos a tener lechuzas, ¿no? Porque, uno, van a tener sueño más tarde y van a quererse levantar más tarde, ¿no? Entonces, por eso es un tema de que el adolescente empiece a generarse hábitos de sueño, descansos adecuados, ¿no? No tener un celular para dormir, ¿por qué? Porque la retina, los ojos hace un cansancio, estamos haciendo una estimulación visual y obviamente que malogramos la vista. Entonces, los celulares, las radios o lo que tengamos cerca de nosotros antes de dormir tienen que estar apagados una hora antes que a mí me produzca el sueño. No podemos agarrar el celular y con eso, bueno, ya me dio sueño y dormirme. No, tenemos que ser bastante cuidadosos con nuestros hábitos del sueño, porque ustedes, si se dan cuenta, hay adultos que prenden la tele para dormir. ¿Te has percatado de eso? Prenden la tele para dormir y la pregunta es, ¿por qué? Y prenden la tele y ya se durmió y la tele se queda prendida. O sea, ¿cuál es el buen hábito ahí? No hay un hábito. Otros adultos que, por ejemplo, para dormir, están
con los juegos, primero, no, hasta que me dé sueño voy jugando, o hasta que me dé sueño estoy en mi mueble, ¿no? Y estoy en mi mueble así, cabeceando, ¿no? O sea, esos malos hábitos se tienen que No puedo escuchar nada. cambiar, se tienen que cambiar, se tienen que mejorar durante el tiempo. Si tú tienes sueño, te vas a tu cama, no te quedes en el mueble, no hagas eso porque cuando estés mucho más grande, papá y mamá, ¿qué va a pasar? Que te vas a quedar en el mueble nada más, bueno, hasta que no te caigas, definitivamente, y vas a estar renegando porque cuando quieres ir a tu cama se te va a ir el sueño. Entonces, son hábitos que nosotros tenemos que ayudarnos porque cuando estamos más grandes, o sea, llegamos a la etapa adulto mayor, vamos a tener problemas de insomnio. ¿Por qué? Porque años y años no hemos tenido un hábito del sueño adecuado, ¿ya? Entonces, ya sabemos por qué el adolescente quiere dormir más y por qué se acuesta más tarde. Entonces, hay que ayudarle a tener buenos hábitos. Bien, para la mayoría de los individuos, la adolescencia marca el inicio de la actividad sexual. Sí, mamá, sí, papás, no te asombres, porque lamentablemente los adolescentes están corriendo en la vida, están queriendo hacer conductas del adulto y lamentablemente no lo afrontan como un adulto porque desconocen la información sexual, desconocen muchas cosas que realmente tienen que tener presentes cuando hacen ciertas conductas que aún de repente, que aún no les pertenece a ellos, pero no los podemos encerrar en nuestra casa, no los podemos prohibir que vea amigos y amigas, eso es imposible. Lo que nosotros tenemos que dar a nuestros adolescentes es la seguridad y herramientas de tomar decisiones adecuadas y saber posponer ciertas cosas y saber dar importancia a prioridades que da la vida. No decirle al adolescente, no, ahorita tú olvídate enamorado, olvídate enamorada, tienes que marcar tus estudios. Cuando tú le dices eso a tu adolescente, peor se va a fijar en la amiga, peor se va a fijar en el amigo. A pesar, y tenemos adolescentes bien mosca. Ay, no, mamá, se pasa. Yo, ¿cómo voy a tener enamorado? Yo todavía soy una mocosa, no me sé ni limpiar los mocos, mamá. Y yo no, jamás. Pero te apuesto que es la primerita o el primerito que ya le gusta a alguien y está esperando que le den bola. Así de simple es el adolescente, porque el adolescente sabe muy bien cómo ingeniárselas para que tú no sospeches de muchas cosas. Recuerda, mamá y papá, que tú jamás vas a ser el amigo o la amiga de tu adolescente. No puedes serlo. Ay, mis, pero ¿por qué si yo siempre le digo las cosas y me tiene que contar todo? No, mamá. Tú eres autoridad. El papá es autoridad. Ustedes son padres. Jamás van a ser los amigos y las amigas de sus hijos porque son los padres. Entonces, ustedes tienen que definir bien su rol. Yo como mamá, yo como papá, tengo la autoridad y tengo que dar reglas y normas a mis hijos. Obviamente que ustedes recuerden que el amor hacia los hijos es incondicional. El amor a la pareja es condicional, o sea, yo pongo condiciones, ¿no? Si yo te, si yo te atiendo, tú me atiendes. Si yo te respeto, tú me respetas. Esos son el tema de la pareja. Pero nuestros hijos, cuando se equivocan, no los vamos a dejar de querer. Siempre los vamos a querer con sus equivocaciones y con sus aciertos, porque es un amor incondicional. Pero hay algo que tú tienes que tener muy presente en tu cabeza, mamá y papá, que así como tú los quieres, también le vas a tener que fregar la vida. ¿Por qué? Porque eres mamá y porque eres papá y porque tu adolescente va a querer hacer muchas cosas, pero lamentablemente no las puede hacer, pues, y no las debe hacer porque pueden causarse daños, porque pueden causarse molestias, porque pueden perjudicarse en su vida. Entonces, tú como papá y mamá tienes que tener en tu cabeza que tú vas a querer a tus hijos de manera incondicional, pero también los vas a tener que fregar, porque las reglas, de alguna otra manera, nos friega a los adolescentes, los va a molestar, pero así, hijo, tú te molestes, así, hija, tú te molestes, lo siento mucho, pero acá hay un orden, acá hay algo que debemos que respetar en casa, aquí hay un horario estricto, aquí hay un horario que tú tienes que respetar para yo confiar en ti y para saber que yo te estoy protegiendo, porque yo soy tu mamá, yo soy tu papá y yo las cosas que hago es para protegerte. Ojo que esto también hay que saberlo decir, ¿no? No es que, no, tú no tienes nada que hacer, no me importa, ¿acaso tú te pagas? Yo acá mando y se acabó. Si tú le dices eso al adolescente, olvídate, ese adolescente va a sacar su bandera
y se va a ir a acampar a otro lado, porque no estás teniendo la comunicación adecuada, que eso lo vamos a ver en otro momento, ¿ya? Bien, debido a que la adolescencia es un periodo de cambios en la apariencia física dramática, dice, la física dramática, los adolescentes se ven afectados por la percepción de su propia imagen. Los desórdenes alimenticios son una serie de condiciones características por hábitos alimenticios anormales y perjudiciales. Esto es sobre todo en las señoritas, menos porcentaje en varones, ¿no? En donde empiezan lo que es la anorexia o la bulimia, empiezan a vomitar la comida, que están muy gordas, que están muy, que no deben de comer, etcétera, etcétera. Entonces, estas cositas nosotros tenemos que realmente estar, ojo, con las conductas alimenticias de nuestros hijos, porque muchas veces los adolescentes, ¿qué es lo que hacen? Esconden el tema de la comida y la saben hacer muy bien, que después, ¿sabes cuándo tú te enteras mayormente esto? Cuando pasa un año. Cuando pasa un año, ¿por qué? Porque durante todo un año ya hay algo que ha cambiado en tu hija o hay algo que ha cambiado en tu hijo. Entonces, cuando pasa eso, ahí es la dificultad. Te vas a dar cuenta muy tarde quizás, ¿no? Porque los problemas que son los trastornos de alimento, como es la anorexia y la bulimia, es un tratamiento que nunca acaba. Es un tratamiento de por vida, ¿sí? Porque estamos hablando de un trastorno, mamás y papás. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que verlas constantemente, mamás y papás, para evitar situaciones, que de repente en algún momento nos vamos a arrepentir, ¿no? Siempre, mamá y papás, tenemos que estar, por favor, tenemos que estar eh, observando, vigilando. No es que seamos intrometidos, pero tenemos que estar observando, vigilando de las cosas que pasan a nuestros hijos, a nuestras hijas, tanto por las redes sociales y tanto por su vida diaria o común, que conversan con los amigos, con las amigas. Tenemos que ver cuáles son las percepciones que tienen nuestros hijos, que tienen nuestras hijas, de su cuerpo, de su personalidad, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es importante, mamás y papás, que ustedes sepan. Bien, a ver, muy bien, vamos a leer acá algunas cositas que hemos querido anhelar, ¿no? Cuando hemos sido adolescentes, ser mayor de edad, todo el mundo, ya quiero tener 18 años para irme a mi casa, dicen los adolescentes, ¿no? No sé con qué plata van a irse de su casa, pero ese era nuestro pensamiento, ¿no? Yo quiero tener 18 años y me voy, pues, ¿no? Porque ya nadie me puede decir nada. Culminar mis estudios, me gustaba ir a caminar con mis amigas, salir con mis amigas, y anhelaba que no me controlen mucho, sí, pues. Se dan cuenta y te apuesto que eres el que más controlas de repente, o de lo contrario no controlas nada, ¿no? Siempre vamos haciendo las polaridades en nuestro tema conductual. Espero que escriban más respuestas, mamás y papás, porque son 36 participantes. O sea, yo me imagino entre que me pueden dar unas 20 respuestas más, qué es lo que anhelan, qué es lo que anhelaban cuando estaban adolescentes, ¿ya? Bien, aquí, ¿cuáles son las características de nuestros adolescentes, ¿no? Mantienen una actitud distante y menos afectuosas a su familia, ¿no? Se dan cuenta que cuando viene la visita, de repente el adolescente se metió en su cuarto, está con su celular. Y peor si tú al adolescente en su cuarto le das laptop, le das tablet, le das celular. O sea, el adolescente tiene toda la vida en su cuarto. Ya no necesita ni relacionarse ni con la familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Necesitamos a un adolescente activo, necesitamos un adolescente que realmente se relacione con las personas, porque ahí tú, mamá y papá, te vas a dar cuenta las capacidades y habilidades que tiene tu hijo, tu hija, para conversar con las personas, para relacionarse con las personas, si es callado, si tiene iniciativa propia, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que ver a tu adolescente realmente cómo se está relacionando, ¿ya? Si no, caso contrario, vas a tener mucha dificultad en este aspecto. Bien, vamos a ver acá. Quiere cambiar las normas, sí, pues, o sea, si tú le pones norma te va a cuestionar, que eso yo no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver y saber pactar qué es lo que queremos nosotros como padres, ustedes como padres, y qué es lo que quieren sus hijos, ¿no?
y de ello, de las cosas que ellos quieren, de las cosas que ustedes quieren, tienen que llegar a un consenso para que de esta manera lleguen a un pacto y hayan beneficios y no hayan maleficios, ni cóleras, ni iras, ni resentimientos, ¿no? Porque el adolescente se resiente hasta por todo, ¿no? Permanece absorto muchas veces, ¿no? Se ha ido del lugar, elude las responsabilidades e impuestos, ¿no? Por eso que yo les decía a ustedes, papás, sobre todo los papás de inicial y primaria, les decía, no tienen que darle responsabilidad a sus hijos, porque si no le hacen responsables desde muy tempranas edades, en la secundaria pues son chicos que no hacen nada, que están tirando patas arriba, que quien le tiende la cama es su mamá, su papá, la nana, la empleada, la abuela, ay, pobrecito, mi hijito no se puede lastimar su uña. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque ya tenemos adolescentes, no me vayan a tener adolescentes inútiles, tenemos que crear adolescentes útiles para la sociedad, proactivos, adolescentes con iniciativa propia, adolescentes que realmente quieran realizar sus proyectos, su meta, no de la boca para afuera, sino en acciones, o sea, que a ti te demuestre que realmente están haciendo cosas para cumplir las metas, ¿no? Si alguien te dice, mamá, sí, yo voy a ser médico, voy a ser doctora, sí, mamá, yo voy a ser ingeniero, y te das cuenta que en el tema de la secundaria no le gusta estudiar, está tirado en la cama, no quiere hacer nada. Entonces, ¿cómo va a alcanzar unas metas si sus acciones están muertas? Entonces, hay que tener mucha observación, mamás y papás, sobre ello, ¿ya? Bien, tiene una actitud negativa hacia las personas y muchas veces hacia sí mismo, ¿no? O sea, está mirándose, autocriticándose constantemente. Le interesan más los amigos que la familia, ahí donde yo les dije, o sea, olvídate que acá tú vas a ser la mamá muy querida, el papá muy querido, que todo te van a contar. Te contarán a media verdad, o de lo contrario no te contarán nada, o lo contrario te contarán historias X cuando son parte de esa historia. Entonces, hay que tener mucho ojo, hay que ser más cucos, papás y mamás, con el tema de nuestros adolescentes. Y más ahora que como tienen a disponibilidad redes sociales, medios de comunicación y tantas cosas que distorsionan la mente de nuestros adolescentes, entonces hay que tener mucho cuidado de que ellos no nos quieran ver la cara, pues, ¿no? Ahora tenemos que ser mucho más, más observadores, ¿ya? No que ser metiches, sino ser observadores, ¿ya? Les interesa, bueno, toman sus propias decisiones siguiendo sus criterios, aunque nos disgusten a nosotros los papás. Hijos. Mamá, yo quiero hacer esto, ya, pero ¿por qué? Y entonces van los cuestionamientos, porque a veces mamá y papá creo que no ha aprendido que ya su adolescente tiene capacidad para pensar. Ya no es un bebé, ya no es un bebé que le tienes que decir, toma tu leche, vamos a tomar tu leche porque es sano. No, el adolescente ya distingue, sabe lo que es bien y sabe lo que es mal, ¿ya? La falta de motivación, lo que suele verse reflejado en los resultados académicos. Sí, en adolescencia mamás y papás ya no van a ser de repente los primeros alumnos como lo tuvieron en la primaria. Muchas veces suele bajar la parte académica en la secundaria por muchos de estos cambios que yo les digo, ¿no? De repente un adolescente que en la primaria se desenvolvía muy bien, pero llegó a la secundaria y se encontró con adolescentes que son mucho más desenvueltos que ellos, mucho más vivos o mucho más hábiles en el tema de los estudios. Entonces, estos adolescentes al compararse se quedan como más tímidos, se quedan aislados, entonces como que ya los estudios lo tienen de un lado, o de repente le gustó fulanita, le gustó fulanito, pero está con su mejor amiga, o no le da bola, no le hace caso, entonces se deprime, ya no quiere estudiar y no tiene motivación, ¿no? Entonces, esa palabra no sirve, esa frase que dice, no, ahorita solamente evócate tus estudios y no a los enamorados. Eso no sirve, mamá y papá, de verdad. Por las puras que le digas eso, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que decir en este caso, yo entiendo, en esta etapa tan bonita vas a tener muchas cosas por vivir, hija. Vas a conocer amigas, chicos, chicas, y tú vas a saber acá discriminar entre los chicos y las chicas buenas, entre los chicos y las chicas malas, te vas a dar cuenta cómo es su manera de pensar, cómo resuelven los problemas, ¿no? Tú mismo vas a tener problemas que de repente te va a traer un chico, te va a traer una chica, qué sé yo, y va a haber momentos en que esa persona no te corresponda y te vas a sentir mal porque es parte de la vida, ¿no? Entonces, lo que tú vas a vivir van a ser muchas emociones fuertes, tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, tú mismo vas a ir construyendo tu historia de vida y si en caso tuvieras alguna dificultad,
donde tú necesitas un consejo, una orientación. Yo estoy como tu mamá, yo estoy como tu papá, que te puedo contar de repente algunas historias mías también, y si te sirve, de repente lo tomas en consideración y puedes ayudar y puede ayudarte a resolver tus problemas, ¿no? Porque acá no es que tú le vas a resolver el problema, olvídate de eso, mamá y papá. Acá tus adolescentes resuelven su problema y tú lo tienes que preparar para eso. Bien, vive sujeto a grandes cambios emocionales y a veces de forma brusca, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía hace un momento con el tema de la inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que así como este torito que está acá con sus ojitos estrellados, creo que ya se quedaron así papás a lo que nos viene en todo este tiempo. A ver, vamos a leer el chat. Dice, anhelaba viajar y trabajar para ayudar a mis padres. Yo espero que hayan cumplido algunos anhelos que ustedes han tenido desde en la adolescencia. Dice acá, yo anhelaba viajar a muchos países, ser independiente. Yo anhelaba ser mayor de edad y ser profesional y darle todo a mis padres y salir mucho con mis amigas, ¿no? Bien, seguimos. Vas a ir al mes. Y después no vas a irme nada porque no te vas a acostumbrar a estar yendo a la fiesta y a mí no me gustan las hijas de las fiestas. Me acuerdo que me decía mucho mi mamá eso, ¿no? Mi anhelo era viajar mucho a provincia y jugar fútbol. ¿Vieron? O sea, hemos tenido muchos anhelos que yo me imagino se han quedado en stand-by u otros lo hemos cumplido, ¿no? Yo tuve ese anhelo de viajar, de irme de Perú y lo logré, me he ido en 3 oportunidades fuera, casi me voy por una cuarta, pero hubo todo un drama de un congreso internacional que ya no pude salir, pero tuve la oportunidad de salir al extranjero, pero yo esto siempre de chiquita lo tenía en mente, ¿no? Que yo tengo que salir, que yo tengo que salir, que tengo que viajar, ¿no? Y hasta que se me dio la oportunidad y la tomé. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que priorizar en la vida, ¿no? Para esto, obviamente, uno tiene que decidir simplemente enfocarse en algo, ¿no? Porque cuando ya uno es mamá, cuando uno es papá, cuando ya hay cosas que de repente nos van a detener, lamentablemente estos anhelos o estas cosas las tenemos que dejar de lado. Ojo, no quiere decir que las olvidemos, ¿ah? Porque todavía puedes viajar, porque todavía puedes hacer muchas cosas. No creas que ser mamá y ser papá te ha detenido en la vida, no, no, no. Te ha dado la oportunidad de construir una familia, sí, pero también puedes construir otras cosas, puedes seguir otros proyectos, o sea, no te vayas a quedar justificando mamá y papá de que, uy, sí, como fui mamá, papá, ya me quedé ahí nomás, ya no quise más nada, cuidado con eso, la vida es una, mamás y papás, la vida es una, nadie te va a dar la repetición de tu adolescencia, nadie te va a dar la repetición de tu juventud, y nadie te va a dar la repetición de ser padre de un adolescente. Simplemente se vive una sola vez y hay que tomar todas las oportunidades que tengamos, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, acá en el chat dice, sabemos que en la actualidad los adolescentes están muy estresados por esta pandemia, que otras tareas o distracciones podemos dar como padres. Muy bien, y empezamos con las preguntas. Vamos a ver acá. Si nosotros vamos conociendo estas características adolescentes, vamos a conocer y vamos a saber qué cosas podemos dar a estos chicos en este tiempo, ¿no? ¿Cómo está el cerebro de un adolescente? Dice, a medida que los niños crecen, el cerebro tiene que adaptarse a las condiciones de vida de un adulto. Es en la pubertad que se producen estas transformaciones anatómicas y químicas. Sin embargo, las transformaciones son progresivas y escalonadas. Esto quiero que tengan en claro, mamás y papás, que ahora los adolescentes. Perdón, voy a conectar la laptop, se me está apagando, me parece. Un segundo, por favor. Bien, ahora sí. Entonces, cuando nosotros conocemos cómo va evolucionando el cerebro de nuestros adolescentes, nos vamos a dar cuenta y de qué manera ellos están realizando sus actividades académicas y de qué manera ellos van a poderse distraer, por así decirlo, ¿no? Se sabe que la corteza prefrontal del cerebro, que es la que controla los impulsos y el pensamiento racional, madura en la adolescencia tardía, o sea, más adelante, entre los 15, 16, 17 años, ¿no? En su lugar, la amígdala, la zona cerebral responsable de los instintos y las acciones arriesgadas, toman control e impulsan a los adolescentes a independizarse de sus padres. Entonces, en todo este tiempo,
lo que va a generar el control de estos instintos, de estas conductas impulsivas es la amígdala. Por eso que nosotros vamos a ver a estos adolescentes como queriéndose revelar a las cosas. Estos niveles diferentes de maduración cerebral explican por qué los adolescentes muestran comportamientos arriesgados. Yo quiero que ustedes, mamás y papás, conozcan todas las características de sus adolescentes, porque conociendo ello, ustedes van a poder comunicarse de la mejor manera con ellos, porque ¿qué hacemos nosotros constantemente? Sí, que estás muy impulsivo, que estás muy rebelde, que estás que me contestas. Y ahora ya sabes por qué pasa eso, porque en su parte biológica, ahorita este adolescente está actuando de manera instintiva, está actuando de manera rebelde por el tema que la amígdala cerebral se encuentra controlando esta parte de las conductas de tu adolescente. Entonces, aquí, antes de decirle que estás muy impulsivo, todo tienes que darte cuenta que este adolescente tiene esta forma de comportarse por estos cambios que tiene, ¿no? Ahora, ¿de qué manera yo puedo ayudarlo a generar un cambio? Ahora lo vamos a ver. Bien, acá, los padres deben cumplir una función afectiva y educadora. Eso tiene que quedar bien claro contigo, mamá y papás, para poderte comunicar con un adolescente. Cuando nosotros hablamos con un adolescente tenemos que tener una postura no de autoridad, no una postura en la cual nosotros tengamos que imponerle cosas o desvalorar o juzgar los pensamientos que ellos tienen. Nosotros tenemos que saber que nuestros hijos son buenos hasta cierto punto, porque también nos van a salir de alguna otra manera medios molestosos, ¿no? Porque yo siempre les decía, nuestros hijos no van a hacer todo lo bueno que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque ellos crecen y aprenden muchas cosas. Entonces, como padres nos toca querer a nuestros hijos, pero no nos involucremos en el tema de la sobreprotección. Tenemos que querer y tenemos que educar a nuestros hijos con reglas, con normas, de cuáles son el orden y la planificación y organización de nuestra casa, ¿ya? Con amor, o sea, ver qué cosas, a ver, yo entiendo ahora que ya creciste, ya tienes 12 años, ya tienes 13 años, ya tienes 14 años, y entiendo que hay cosas que tú no estás de acuerdo con las normas de la casa, porque las normas que poníamos antes era para cuando tú estabas más pequeño, ¿no? Entonces, ahora yo sé que de repente hay cosas que te disgustan y yo sabes nada. No, no, no. Si hacemos eso, simplemente lo estamos tachando. Entonces, tenemos que ver esa parte afectiva y educadora de cómo conversar con nuestros adolescentes para poderlos ayudar. Ustedes, para saber cómo su adolescente puede realizar actividades para que no se estrese, tienen que conocerlo, tienen que conocer qué cosas suele hacer su adolescente. Porque aquí no es que, mamá, yo para distraerme voy a ir a jugar. ¿A jugar qué? Voy a estar en la computadora. Pero si estás en la computadora constantemente para jugar, también te vas a estresar, porque sí o sí, cuando tú juegas, estás en un estado de competencia en donde tu dopamina va a salir, que es tu hormona de placer, y por ahí va a crear, más bien, de un estrés, de una armonía, de un placer, te va a crear un estrés, porque estás, que quieres ganar, que esto, que el otro, y vas a estar pensando en mañana en volver a jugar y más cosas. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Mamá, si estoy aburrida, ¿qué hago? Porque el adolescente, tú no le puedes darle actividad al adolescente para que se ponga feliz o se ponga contento. El adolescente sabe qué actividades puede hacer para no aburrirse. Y por el contrario, si el adolescente en casa no tiene ninguna responsabilidad, más aburrido va a tener, más aburrido va a estar. Entonces, con el adolescente puedes hacer muchas actividades como el conversar, contarle tu historia, comunicar algo, leer alguna lectura, siempre y cuando también hayas criado un adolescente que le gusta leer, ¿no? Porque si no le gusta leer, pues va a mandarte a rodar, ¿no? Va a decir, ¿yo para qué quiero leer? Que no me gusta leer, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que nosotros siempre observar cuáles son las cosas que les gusta a nuestro adolescente, cuáles que le llaman la atención para poder nosotros realizar ciertas actividades. Vamos a leer el chat. Bien, recuerden, mamás y papás, estamos en el horario de la secundaria, no me hagan consultas con los niños de inicial todavía, por favor, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá.
¿Cómo nos comunicamos? Tres cosas importantes aquí para comunicarnos con el adolescente. Saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Saber qué decir significa el mensaje que tú quieres transmitir, ¿ya? ¿Qué quieres decirle a tu adolescente? ¿Qué quieres hablarle? ¿De qué le quieres llamar la atención? ¿Ya? Porque no se trata que le grites, no se trata que le pegues, porque más vas a levantar su rebeldía. Recuerda que él está en un estado en una situación instintiva, ¿no? Simplemente de actuar. Entonces, aquí es, ¿qué le quieres decir a tu adolescente? ¿En qué cosas no estás de acuerdo con él? ¿O qué le quieres llamar la atención que te has dado cuenta que esta conducta no es adecuada para él? Entonces, saber qué decir es un mensaje que quieres transmitir. Tienes que tomarte un tiempo antes de hablar con tu adolescente, mamá y papá. No vayas a hablar con tu adolescente así de manera, así, sin anestesia. Tienes que saber controlarte porque si no, él se va a salir de control más, porque mejor dicho, siempre para descontrolada. Entonces, si tú te sales de control, lo ayudas a que se descontrole más, ¿ya? ¿Cuándo decirlo? Buscar el momento. No se lo vas a decir delante de los amigos, no se lo vas a decir cuando está hablando por teléfono con los amigos o con las amigas, ¿no? Buscar un momento en donde tú ves a tu adolescente que puede recepcionar el mensaje que le quieres transmitir, ¿no? De repente un momento en que está en un momento de ocio, de repente que está haciendo, ¿sabes qué? Pepita, me gustaría conversar contigo, tengo algo ya hace tiempo que quisiera decirte, por favor siéntate, necesito conversar contigo, ¿ya? Entonces, que se siente. Ojo que esto va a servir siempre y cuando tú como papá y mamá hayas enseñado sobre la comunicación, sobre cómo hablar. ¿Cuál es la persona? ¿Ya qué quieres? ¿Qué me dices? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué te pasa? Mocoso, mocosa, esto. Si siempre has tenido una verbalización totalmente agresiva, no esperes que tu hijo o tu hija quiera conversar contigo. Para que tú logres que tu hijo o tu hija quiera conversar, vas a tener que cambiar tus formas y tienes que demostrarle a ellos que tu forma ha cambiado, que tienes un nuevo estilo para comunicarte con ellos, ¿ya? Ahora, ¿cómo decirlo? La forma es lo que les digo. Mira, es muy diferente a que yo te diga, a que yo le diga al adolescente, mira hijo, yo siento que hay algo que te está molestando en este momento, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero si hay algo que me quieras decir, espero que tú me lo puedas decir, yo no tengo ningún inconveniente, no te voy a juzgar, no te voy a criticar, ¿ya? Esa es una forma que yo le puedo decir. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Yo siento que algo te está pasando, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? A ver, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, si yo hablo con este tono de voz o con esta forma, ¿tú crees que el adolescente tranquilamente, sí, mamá, algo me pasa, te va a decir? No te lo va a llegar a decir, porque ya rompiste el canal de la comunicación, porque sabe muy bien si él te cuenta o ella te cuenta un problema, lo que tú vas a hacer es criticar, juzgar, señalar, llamar la atención, castigar, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, que los adolescentes también deben de saber que como tú como autoridad también puedes castigar o aplazar beneficios, porque eso le tienes que decir al adolescente, a tu adolescente, ¿no? Sabes muy bien que esta conducta que tú has realizado no está bien y tú ya eres consciente de ello porque ya sabes razonar de lo bien y lo mal, ¿no? Que te hayas equivocado, yo lo puedo aceptar, pero tú sabes muy bien que eso tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que vamos a aplazar los beneficios que tú tenías durante esta semana o durante estos días. Entonces, yo no necesito gritar, no necesito golpear. Tú golpeas, tú gritas a un adolescente, lo único que lo haces es apartar, disminuir, romper su confianza, lastimar su autoestima, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, y más si tu adolescente, por ejemplo, no es aceptado en los grupos sociales, etcétera, y muchas cosas pueden pasar. Entonces, hay que sabernos controlar al momento de comunicarnos con un adolescente. Acuérdate, yo creo que sería que te acuerdes un poco cómo te hubiera gustado que te hable tu mamá o tu papá, porque a veces nos sentimos orgullosos. Ay, gracias a mi mamá que me pegó, que mi papá que me gritó, yo me puse derecho. ¿Realmente fue eso? ¿O fue el temor que te movió a no hacer muchas cosas? Entonces, hay que ver, ¿no? O sea, yo gracias a mi mamá y papá que me hablaban, gracias a mi mamá y papá que de alguna otra manera me puso las cosas bien claras, o ya si me pegó todo, realmente me sentí lastimado, me privó porque tuve temor de hacer las cosas, ¿no? No es porque no la hayas hecho porque, ay, sí, tú decidiste, no, no lo hiciste por temor.
Y acá no se trata de que el adolescente te tema, no se trata de que te vea a ti como un ogro o como un maltratador. Se trata de que tu adolescente te vea a ti como mamá, te vea como papá, como dos personas que puede confiar. Porque lo que es cierto, mamás y papás, que muchos de ustedes a veces a su adolescente le dicen, bueno, pero ya estás grande, tú tienes que saber tus cosas, tú tienes que saber las cosas, ¿no? Pero la pregunta es si tú le enseñaste antes, porque el adolescente no va a aprender por obra y magia divina el Espíritu Santo. Acá necesita que tener papás y mamás que lo hayan guiado. Acá se trata de que tú al adolescente no lo dejes libre solo, sino acá se trata que tú lo supervises, que mires, si tiene tareas, entonces por ahí voy a revisar, a ver hijo, pásame tu cuaderno de comunicación, quiero chequear a ver un poquito qué es lo que han avanzado con el profesor, quiero ver, a ver, pásame tu cuaderno de matemáticas, voy a revisar qué ha escrito en el tiempo que estábamos en el colegio, qué ha escrito la profesora en la agenda. Yo he revisado el año pasado, mamás y papás, las agendas de alumnos de secundaria. Número 1, no habían anotaciones del alumno de secundaria. Número 2, no había ni siquiera los datos personales del alumno. Número 3, no había nunca la firma de mamá y papá. O sea, mamá y papá estaban perdidos en el tiempo y no sabían que sus hijos tenían anotaciones, que tenían baja nota, que tenían tareas, no sabían nada de nada. Eso no podemos permitir en este tiempo de que están ingresando niños, alumnos a primer año secundaria, a segundo año secundaria. El adolescente necesita más supervisión, no que seas metiche, sino necesita que vayas ojeando algunas cosas para que el adolescente sepa que tú estás interesado en su vida, que tú estás para ayudarlo, no para intervenir ni para estar criticando, sino para orientarlo, para aconsejarlo, para observarlo de que las cosas estén yendo bien, porque tú como mamá y papá te preocupas por tus hijos. No es que tengas miedo, sino que te preocupas que le pase, de que de repente tome malas decisiones, para eso tú estás para ayudarlo a orientarlo, ¿ya? Bien, entonces acá hay 3 cosas también importantes que tenemos que saber. Cuando hablamos con un adolescente tenemos que tener la empatía a flor de piel y también tenemos que tener humor, por favor, humor. Si no tenemos empatía, hijo, yo me acuerdo cuando tenía 13 años me pasó eso. No sé si a ti te ha pasado o a alguno de tus compañeros ha pasado, pero realmente me pasó a mí, qué vergüenza, ¿no? Yo me escondí en mi casa como una semana, no podía salir porque si no era algo que se iban a burlar de mí, me pasó, ¿no? Entonces, involucrar la empatía y el humor que está pasando, no decirle, oye, pero esto es una tontería, ya te va a pasar, ya cuando estos amoríos, ya te va a pasar. No, porque para el adolescente es importante, para el adolescente le duele que alguien no lo quiera, al adolescente le duele que se sienta rechazado, al adolescente le duele que no tenga una capacidad para involucrarse con otras personas en sus relaciones interpersonales. Al adolescente le duele que sus padres discutan. Al adolescente le duele muchas cosas, solamente que tiene ese mecanismo de defensa de alejar en vez de acercar. Es por eso que tú como padre y madre tienes que ser muy empático y tener humor al momento de conversar. Para eso tú tienes que fijarte cómo está tu estado emocional, mamá y papá. Yo entiendo que a veces cuando gritamos, cuando nos exaltamos, si yo le decía a los chicos, miren chicos de secundaria, por favor, yo sé que su mamá o su papá gritan ya, pero yo quiero que no escuchen el grito, sino yo quisiera que escuchen el mensaje que hay detrás del grito. ¿Por qué mamá y papá gritan? Porque están desesperados, porque quieren de alguna otra manera que llegue a tus oídos, que por favor no hagas cierta conducta porque te pueden herir, porque te pueden lastimar. Eso yo quiero que ustedes escuchen de mamá y papá, porque no vamos a cambiar su estilo de comunicación de mamá y papá, porque quizás eso aprendieron en un momento. Lo que tú tienes que hacer es entender que son tus padres y que lo que te dicen es por tu bien. Entonces, tienes que de alguna otra manera comprender cierta situación porque cuando tú vayas creciendo también vas a escuchar tus propios ritmos de comunicación, tu propio lenguaje. Entonces, de esa manera yo les decía a los adolescentes porque siempre se quejaban que mi mamá aquí, que mi papá allá, que no me escucha, que no me tiene confianza, que no le puedo hablar, que siempre me grita, que siempre me pega, etc., ¿no? Entonces,
Hablemos con un adolescente, con empatía, con humor. Dejar a nuestros hijos terminar de contar la historia. Eso, porque cómo nos encanta interrumpir, ¿no? Cuando estamos hablando con los hijos, ya, seguro que vas a decirme esto, ya mejor ni me digas, ¿no? Uy, ya, ¿para qué dices eso? Adolescente, lo fregaste. Adolescente, lo castraste, ya, o sea, no te va a contar más cosas, ¿no? Entonces, hay que escuchar. De verdad, mira, eso te ha sucedido y cómo crees que te ha podido pasar, qué es lo que piensas, cómo crees que lo vas a resolver, ¿no? Darle la misma importancia que ellos le están dando sin juzgar lo que nos cuentan. O sea, ustedes tienen que decir, hijo, a ver, esto te está pasando, ¿qué piensas sobre esa situación? Y yo quisiera entenderte, a ver, dime un poco más, a ver, ¿no? Preguntarle si quieren saber lo que haríamos nosotros ante esa situación. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, no es que tú le vas a decir, ahora vas a hacer esto, no, tú le tienes él te tiene que dar ese permiso de que tú te metas, ¿ya? De que tú orientes esta situación, ¿no? Hijo, ¿tú te gustaría saber mi opinión de qué es lo que yo haría en tu posición? Si te dice que sí, se la dice. Si no, no le digas, pues, no le digas, ¿ya? Para que el docente sienta que en otro momento sí que va a querer tu orientación, va a querer tu consejo, porque esto se gana de a poco, no es de la noche a la mañana. No es que hoy día agarres y dices, hijito, hay algo que necesitas saber. No, o sea, tú de alguna otra manera simplemente en diferentes ocasiones, no necesitas ver a tu adolescente mal ni triste para recién acercarte a conversar. Tú en cualquier momento, hijo, tú sabes, hija, que yo como tu mamá, como tu papá, puedes contar con nosotros en cualquier situación que se amerite, ¿no? Si quieres conversar de algo, saber algo, siempre estamos nosotros para comunicarnos. Siempre vamos a respetar tu sentir, tu pensar, porque tú estás viviendo tu propia vida y tú estás haciendo el guión de tu vida, ¿no? Entonces nadie va a borrar ese guión de vida, pero si necesitas algún consejo, alguna orientación, porque nosotros también hemos vivido una etapa de adolescencia y nos ha pasado muchísimas cosas que de verdad escribiría un libro de todo lo que me habría pasado, entonces de repente de alguna otra manera yo te puedo ayudar, ¿no? Porque es importante que tú aprendas también a resolver tus propios problemas. Mamá, papá, tú no resuelvas los problemas del adolescente. Tú tienes que darle a tu adolescente los recursos para enfrentar problemas. Porque de verdad hay mamitas y papitos que se creen los héroes de sus hijos. Llegan al colegio, que ¿cómo es posible que mi hijo ya? ¿Dónde está su hijo? Que venga por acá. ¿Por qué no le preguntas al profesor? No, no lo hice. ¿Pero por qué? O sea, tienes que esperar que tu mamá, que tu papá venga al colegio para que quiera hablar un problema o resolver un problema que a ti te compete. No es así. No, pero es que mi hijo es bien calladito, no dice nada. ¿Y qué esperas para avivarlo, para que hable? O toda la vida vas a seguir esa justificación de que tu hijo es calladito, pobrecita, no habla. Por favor, mamás y papás, ustedes despierten. Están criando adolescentes. Los adolescentes tienen 5 años de su vida para reconstruir, revalorar, refortalecer, valorar todas sus cualidades y capacidades. Es triste, mamás y papás, cuando tú entras a un aula de secundaria y les dices, chicos, hagan una lista de sus cualidades. Y en el otro lado, en la otra fila, parten por la mitad y me ponen una lista de defectos. ¿Qué creen ustedes que me ponen más sus hijos? La lista de defectos tienen como 20 defectos y 2 cualidades. Entonces, ¿de qué se están etiquetando sus hijos? Sus hijos están teniendo más cosas negativas que positivas. Hay que tener mucho cuidado con eso, mamás y papás, ¿ya? Bien, para terminar, mamás y papás, no debemos proteger a los hijos de la vida, sino prepararlos para la vida. Eso es mi punto final. Mamás y papás, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí les dejo mi número de WhatsApp para cualquier cosa que ustedes me quieran consultar. Un abrazo, un beso, cuídense todavía, no salgan de su casa. Y si salen, con mucho cuidado. Gracias, Aurelio. Gracias, doctora, por las recomendaciones. Espero que los papás hayan entendido. Bueno, vamos a tener las palabras finales de nuestra señora directora, en la cual le cedo la palabra. Señora directora. Muchas gracias, Aurelio. Buenas noches con todos. Bueno, felicitar a los padres, a los 31 padres que tengo aquí con exactitud, que se han desaprendido o se han dado su tiempo para poder escuchar a nuestra doctora,
que en esta oportunidad pues nos ha brindado herramientas que nos va a ayudar a poder conducir o educar a nuestros adolescentes. Muchísimas gracias, doctora, a nombre del Grupo San Antonio, de promotoría, coordinación, padres de familia. Recuerden que esta es una oportunidad para poder estar comunicándonos y estar de la mano con la institución. Estamos siempre para poderlos ayudar. No duden en llamarnos cuando tengan algún inconveniente. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones a cada una de su familia. Sé que estamos pasando momentos muy difíciles, pero bueno, la vida continúa y hay que seguir nosotros avanzando a través de lo que es la educación. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, directora, por sus palabras. Coordinador, de repente quiere dar un punto de apreciación, por favor. La psicóloga ha sido bien clara el día de hoy. Ha sido bastante cruda y certera en las cosas. Los papás ahora están ahí con los niños y ellos se dan cuenta de cada una de las dificultades que tienen sus niños. Rescaten que sus niños sepan qué virtudes tienen, qué valores tienen. Fortalezcan eso en sus niños, ¿ya? No todo es, no es todo negatividad. Hay que buscar, recuérdense, cuanto ellos más grandes son, siempre se le ha dicho, cuando ellos más grandes son, más necesitan de ustedes. Mucho más necesitan de ustedes. Nada, y agradecer a Rosalind, a mi Julia, a ti Aurelio y a todos los papitos que han estado presentes el día de hoy por su presencia. Para todos, Dios los bendiga y vamos, con fuerza y seguir adelante y cuidarse. No estén saliendo por las puras. Cuídense, por favor. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Esto ha sido la primera escuela virtual de padres. Agradecer a cada uno por su presencia. Una vez más, recargándoles, por favor, cuídense cada uno, no salgan mucho y Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Acuérdense, el lunes es feriado, no salgan. Nos vemos, cuídense. Cuídense, chao, chao.